En el refrentado se consiguen superficies planas perpendiculares al eje del cabezal. La pieza tiene movimiento de rotación y la cuchilla movimiento de traslación en dirección radial. La operación de refrentado se efectúa por lo tanto con el carro transversal. Las superficies planas que se realizan pueden ser exteriores e interiores, siendo diferentes las herramientas que se utilizan en cada caso. La herramienta se puede mover de forma manual o automática. Taladrar en el torno paralelo supone realizar agujeros cilíndricos o agrandar los que están hechos mediante la herramienta correspondiente. Para taladrar se aplica un movimiento de rotación a la pieza y un movimiento de traslación a la herramienta. La operación de taladrado solamente se puede realizar en la superficie frontal de la pieza y de forma concéntrica con el eje de rotación. Esta operación precede al mandrinado, siempre que no esté realizado el agujero previo. Mediante el cilindrado se obtienen superficies de forma cilíndrica. Para ello se dota a la pieza de movimiento de rotación y a la herramienta de cilindrar de movimiento de traslación, con una dirección paralela al eje de giro. El movimiento de avance de la herramienta de cilindrado es proporcionado bien manualmente o bien de forma automática. Las superficies cilíndricas que se realizan pueden ser exteriores o interiores, siendo diferentes las herramientas que se utilizan en cada caso. Cuando se mecanizan piezas largas y de diámetro pequeño, la pieza tiende a flexar. Dependiendo de si el ángulo de desprendimiento es positivo o negativo, se obtiene un perfil cóncavo o convexo. Antes de mecanizar la superficie cónica, realizaremos un cilindrado para limpiar la capa externa y poder así tomar referencias en X de forma fiable antes de mecanizar el cono. Para realizar dicho cilindrado, procederemos igual que en el paso 2, ajustándonos a las nuevas medidas. A continuación, con la máquina parada la preparamos para generar la superficie cónica. Esta preparación consiste en dar la inclinación correspondiente al carro orientable. En nuestro caso son 3 grados, para lo cual se aflojan las tuercas que fijan dicho carro a la plataforma graduada, sobre la cual va apoyada. A continuación se gira el carro los 3 grados en sentido antihorario, mirando desde arriba y se vuelven a apretar las tuercas que anteriormente hemos aflojado. Antes de tomar referencias, debemos asegurarnos de que el carro orientable tiene la capacidad de desplazar la torreta un recorrido superior a la generatriz del cono a mecanizar. Otro detalle a tener en cuenta es que la arista de corte secundaria de la herramienta no debe talonar. Con la velocidad de corte adecuada, ponemos la máquina en marcha y tomamos referencias en X y referencias en Z. Después inmovilizamos el carro longitudinal, el que proporciona el desplazamiento en Z, y con el carro transversal introducimos las pasadas radialmente. El movimiento de avance y por tanto el mecanizado, que a la fuerza será manual, lo realizaremos con el volante del chariot. Una vez acabada la primera pasada, retiramos radialmente la herramienta con el carro transversal y volvemos a colocar el chariot en su posición inicial. Después volvemos a desplazar radialmente la herramienta para dejarla lista para una nueva pasada, y otra vez con el chariot realizamos una segunda pasada de desbaste. Repetimos esta operación hasta dejar medio milímetro de creces y comprobamos las medidas, teniendo en cuenta las dificultades que esto entraña al tratarse de la medición de un cono.
Una vez terminado el tronco de cono, retiramos la herramienta y eliminamos las rebabas que se han ido formando en la pieza. Para ello volvemos a colocar el carro orientable a 0 grados, siguiendo el proceso inverso al descrito en el paso 8. Colocamos la herramienta de achaflanar y repetimos las operaciones de achaflanado. A continuación, una vez terminado el matado de las aristas, retiramos la herramienta a un lugar donde no moleste para soltar la pieza y paramos la máquina. Por último, soltamos la pieza para su verificación final fuera de la máquina. Una vez terminado el trabajo, se procede a soltar y revisar la herramienta utilizada antes de guardarla y a limpiar la máquina y dejarla en condiciones para empezar con la siguiente pieza. El ranurado es una operación que consiste en mecanizar ranuras cilíndricas sin llegar a cortar la pieza, mientras que en el tronzado la ranura es tan profunda que acaba por cortar la pieza. En ambos casos, la pieza está dotada de un movimiento de rotación y la herramienta de ranurar o la herramienta de tronzar llevan el movimiento de traslación en dirección radial mediante el carro transversal. La operación consiste en el mecanizado de roscas con el perfil adecuado. El roscado con cuchilla es el procedimiento más empleado. Antes de empezar la rosca, hay que preparar la pieza con chaflanes tanto al principio como al final para facilitar la entrada y salida de rosca. También hay que preparar la máquina para que el giro de la pieza esté sincronizado con el desplazamiento del carro principal, de tal forma que por cada vuelta de la pieza, la herramienta se desplace una distancia igual al paso. Se dota a la pieza de movimiento de rotación y a la herramienta de roscar de un movimiento de traslación a lo largo del eje Z. La operación de moleteado consiste en generar superficies ásperas o rugosas para facilitar la posterior manipulación de la pieza, evitando que resbale de la mano, es decir, facilitando su manejo. El moleteado se hace sobre superficies cilíndricas y es posible gracias a la simultaneidad del movimiento de giro de la pieza con el desplazamiento radial y axial de la herramienta. La moleta se pondrá en contacto con la superficie de la pieza, que girará a una velocidad adecuada. Seguidamente se presionará convenientemente con la herramienta la superficie de la pieza, de forma que se generen las marcas deseadas. A continuación se realizará un movimiento longitudinal lento, de manera que se vaya progresivamente cubriendo toda la superficie a moletear. Si los materiales presentan cierta dureza, es conveniente aplicar a esta operación un lubricante adecuado.